Antes de iniciar, quiero preguntarle un interrogante que el Señor me hacía a mí y hoy se lo quiero hacer a usted. Y es, ¿qué haces cuando alguien te quita algo que no sabes usar? Otra vez vuelvo a repetirle la pregunta. ¿Qué haces cuando alguien te quita algo que no has sabido usar? A diario la gente pierde cosas. A diario la gente pierde objetos, instrumentos, personas. A diario perdemos. Pero muchas cosas que perdemos es por no saberlas usar. ¿Usted cómo actuaría? Si hablamos de un niño, si usted le quita un juguete a un niño que no sabe usar, el niño se pone a llorar. Y si se lo quitan a usted, ¿usted qué hará? ¿También se pone a llorar? Hay muchas cosas que perdemos por no saber usar. Perdemos a veces los hijos por no saberlos llevar. Perdemos muchas veces nuestros hogares por no saberlos usar en Dios. Perdemos muchas veces un trabajo, perdemos muchas veces una carrera universitaria, perdemos muchas veces oportunidades porque no las aprovechamos y no sabemos usarla en el momento indicado. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 20 voy a leer, dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 24, por favor. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció como iglesia, mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Dejémoslo hasta allí. Hoy le he puesto el mensaje: quiero hablar, pero no puedo hablar. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? ¿Que usted quiere hablar y no poder hablar? Estamos hablando de un hombre llamado Zacarías. No era cualquier hombre, era un sacerdote. Un sacerdote tenía uno de los privilegios más hermosos y más grandes para esa época, que podía entrar al santuario, que podía entrar a oficializar el culto a Dios. No todos podían entrar al santuario, no todos. Y yo le quiero decir algo a usted. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, nosotros somos unos privilegiados porque podemos entrar a lugares que las personas no pueden entrar, solamente los hijos de Dios y los sacerdotes de Dios. Y ese hombre era viejo, no dice la edad, pero era de una edad avanzada, era casado, pero ese hombre tenía un problema, y el problema que tenía Zacarías es que Zacarías era estéril, no él. Su esposa era estéril. Y pues la esterilidad para aquel entonces pues no era bien vista, era como tipología de maldición. Pero a pesar de todo eso, lo que me llama la atención de Zacarías, que él servía a Dios. Eso me llama y me toca mi corazón, porque a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestra esterilidad, a pesar de nuestros faltantes, nosotros le servimos a Dios. Aló. Hay gente que pretende tener para hacer, pero nosotros no somos de aquello. Nosotros obedecemos y entendemos que de Dios vendrá la provisión y en el tiempo será de Él. Aló. Cuando Dios escogió a Adán, Dios vio la necesidad. Cuando Dios hizo a Adán, Dios vio la necesidad que él tenía. Y como hoy estamos hablando de la mujer, como estamos hablando de las madres, vio la necesidad que el hombre no estuviera solo. ¿Quién vio la necesidad? ¿Primero Adán o fue Dios? Dios vio primero la necesidad, pero no se la suplió, lo mandó a hacer algo. Eso se llama servir.
A pesar que tú tengas necesidad, a pesar que yo tengo necesidad, Dios la conoce y Dios quiere que le sirvamos a Él. Pasaba algo, si usted lee capítulo 1 del Evangelio de Lucas, pasaba algo con este Zacarías, con este sacerdote. Había una vez, sea una vez o se podía repetir, donde él podía quemar incienso. Quemar incienso era como una lotería, digámoslo así. Acá dice que se echaban suertes, no sé cómo tipo de suertes se echaban, pero era como una estilo que a quién le va a tocar. Y llegó un día que le tocó quemar incienso a Zacarías. ¿Qué es el incienso? Bueno, hemos hablado de eso en los miércoles. A los que no han estado los miércoles, el incienso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice que es la oración. Cuando usted ora, el incienso es como un aroma, es como un humo que sale de la presencia del tabernáculo de reunión. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que eso representa las oraciones. Que cuando usted ora a Dios, su oración sale como un perfume y Dios lo toma en un incensario y lo guarda. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. ¿Listo? Entonces a él le tocaba quemar incienso. Entonces, como a él le tocaba, él entró al lugar. Y cuando el sacerdote entraba a quemar incienso, todo el pueblo, todos los que no podían entrar, esperaban afuera para que el sacerdote hablase por Dios, por ellos. Esa era la labor del sacerdote, orar por el pueblo. Yo creo que los padres tienen una responsabilidad. Que a pesar que los hijos, a pesar que estén pequeños, no vayan a orar, usted debe orar por ellos. Aló. Porque cuando yo hablo de sacerdote, yo no estoy hablando del pastor. Estoy hablando de la autoridad que Dios ha colocado en casa. A pesar que tus hijos no vayan a orar, a pesar que ni siquiera tu esposa tampoco vaya a orar, el sacerdote debe levantarse y quemar incienso por su casa, por su familia. Eso hizo Zacarías. El pueblo no entraba con él, solamente entraba él solo. Y cuando él entró, él nunca se imaginó que un ángel de Dios estaba al lado de él. Póngase a pensar ahorita que a su derecha esté un ángel de Dios y usted lo vea. ¿Usted qué le dirá? Póngase a pensar que a su derecha esté el ángel. ¿Usted qué le dirá el ángel? Entonces Zacarías iba a quemar incienso y cuando comenzó a quemar incienso, cuando vio el ángel, Zacarías se turbó. Zacarías no sabía qué decir, se le trabó la lengua, de decir, quedó en shock. ¿Yo qué hago acá? ¿Qué hago con ese ángel? Y el ángel le dice algo espectacular, le dice algo grandioso que él ni siquiera lo había pensado. Le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Yo le quiero decir, iglesia, lo siguiente: Dios escucha las oraciones de su pueblo. A pesar que usted ore y no vea respuesta, eso no significa que Dios no esté escuchando. Dios le dice por medio del ángel: las oraciones han sido escuchadas. Y ese hombre no sabía y estaba perplejo. Y el ángel le comenzó a decir: yo sé que en tu deseo, Zacarías, quieres tener un hijo, y Dios te ha escogido a ti para que tú tengas un hijo. Ese hijo se llamará Juan. Y comenzó a hablarle de todo lo que iba a representar Juan el Bautista. Comenzó a enseñarle las cosas que Juan no podía hacer. Por ejemplo, no se podía cortar el cabello porque tenía un voto. No podía beber sidra, tenía que comer un alimento especial, una dieta muy especial. Le comenzó el ángel a enseñar todo aquello. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 1, todo ese capítulo habla de aquello. Y a lo último del mensaje del ángel, Zacarías interviene y Zacarías le dice: ángel, pero hay un problema.
El problema es que mi esposa y yo somos muy viejos. Zacarías creía en Dios y él sabía que Dios podía darle un hijo, pero él se menospreció porque él se consideró viejo. Y él dijo, mi esposa. Mire que él no dijo, mi esposa es estéril, porque él sabe que para Dios no hay nada imposible. Él sabe que Dios responde. Pero dijo, nosotros somos muy viejos y no podemos asumir esa responsabilidad. Mire, yo le quiero decir algo a usted, iglesia. Los deseos suyos en Dios se vuelven responsabilidades. El hecho no es orar y pedir algo, el hecho es que Dios te lo va a dar y tú debes ser responsable en administrarlo y en cuidarlo. ¿Aló? Porque es que nosotros tenemos un listado y queremos un trabajo y queremos esto y queremos conseguir aquello y queremos esto, pero tú sabes que cada deseo que tú tienes en Dios se vuelve una responsabilidad. Sí, muchas mujeres deseaban una bebé. Ahora la tienes que cuidarla. Eso pasa como los niños, ¿no? Los niños dicen, papá, mamá, quiero esta mascota. Sí, muy bonito todo, pero ¿quién le va a limpiar? ¿Quién le va a dar la comida? Es decir, nuestros deseos suenan muy chévere, suenan muy bacano, como dicen los muchachos. Pero todo deseo en Dios se vuelve una responsabilidad. No es tener los hijos por tener, no es tener las cosas por tenerlas, es saberlas usar. Y Zacarías era consciente que era viejo y que él no podía cuidar de ese hijo que iba a venir. Si él no ha de cuidar de ese hijo, entonces ¿por qué oraba? ¿Aló? Si él no sabe, si él entendía que no podía cuidarlo, ¿por qué oraba entonces? Si alguna vez ha invitado a alguien que está buscando trabajo y usted le dice, mire, ya le salió trabajo, y dice, ay no, es que estoy ocupado, es que estoy haciendo esto, pero usted no está buscando un trabajo. Muchas veces no sabemos ni lo que le pedimos a Dios, iglesia. Muchas veces no entendemos la magnitud de lo que le estamos pidiendo a Dios. Y Zacarías la vino a entender, fue allí cuando el ángel le estaba diciendo, es decir, Dios le mandó el mensaje, Dios le mandó el paquete, le mandó el envío, le hizo todo para que Zacarías le diga, no Señor, devuélvale, porque yo no voy a aceptar ese mensaje. ¿Sabe? Cuando Dios decide algo en ti, es mejor que aceptes. ¿Aló? Es mejor que aceptes, porque Dios no se equivoca. Y a pesar que tú veas tus incapacidades, a pesar que tú veas tus imperfecciones, Dios sabe que tú lo puedes hacer, pero en Él. Ese capítulo me habla de incredulidad, no a Dios, sino muchas veces a nosotros. ¿Aló? No incredulidad a Dios porque sabemos que Dios es poderoso, sino a nosotros, porque muchas veces nos sentimos tan pequeños, nos sentimos tan incapaces de hacer las cosas. Dígamelo a mí. Por mucho tiempo no soñé esto, Dios me lo mostraba. Y hay momentos que uno dice, uy Señor, es bonito, es hermoso. Pero hay momentos también que uno dice, Señor, ¿seré capaz de salir adelante con tu plan? ¿Seré capaz de salir adelante con mis hijos? ¿Seré capaz de salir adelante con mi negocio? ¿Seré capaz de salir adelante con mi salud? ¿Seré capaz de salir adelante con lo que tú me has entregado? A veces nos llenamos de temor, a veces nos llenamos de miedo y preferimos, Señor, no, mejor escoja a otro. Pero no, Dios no se equivoca, iglesia. Dios te escogió a ti y Dios quiere que tú lo hagas en Él. Zacarías dijo, no tengo la capacidad de criar a ese niño. Quiero abrir mi corazón porque últimamente, a veces uno como humano, a veces uno dice, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Yo no soy perfecto, no tengo preparación, no tengo los años, no tengo el bagaje.
¿por qué me diste esta responsabilidad? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Porque yo creo que lo que Dios entrega es grande, iglesia. Yo creo que Dios no entrega cosas pequeñas. Usted me dirá, pero Anderson, yo no tengo nada. Sí, tú tienes algo. Todos, Dios nos ha entregado algo. Y si tú estás respirando, si estás viviendo, dale gracias a Dios, porque eso es grande, porque otros no lo tienen. Hay que saber ser responsables y asumir nuestras responsabilidades. Y bueno, al final de cuentas me olvido y recuerdo que soy el pastor y tengo que continuar. Le decía a mis hermanos, al liderazgo, que hay a veces que no me quiero levantar de la cama. Soy sincero, no soy un ángel, no soy el santo de santos. Estoy aprendiendo con ustedes y yo creo que usted también está aprendiendo de mí, y ahí vamos. Pero hay momentos que no quiero levantarme de la cama. Hay momentos que veo las cosas grises, oscuras. Pero recuerdo que no es en mi poder. Recuerdo que no es en mi humanidad. Recuerdo que no son mis fuerzas. Recuerdo que no son mis recursos. Recuerdo que no es lo que yo deseo, que es lo que Dios quiere, que yo solamente tengo que estar disponible para que Él me use. Solamente es eso. Es decir, no son tus recursos los que van a hacer que tus hijos prosperen. No es tu habilidad lo que va a hacer que tu empresa crezca. El favor y la gracia de Dios, que solamente te escogió a ti para que tú administres lo que Él te entregó. Porque a veces le queremos robar la gloria a Dios. Pero en este hecho, Zacarías sabía que estaba incapacitado. Y yo quiero, y Dios desea, que tú creas en lo que Dios te ha dado, y también algo importante, que Dios te ha capacitado y que tú puedes salir adelante con lo que Dios te ha entregado. Aló. Entonces, desde el verso 20 hasta el verso 24 he hallado 3 patrones, una secuencia de cómo nos vamos a sentir cuando muchas veces le decimos no a Dios por nuestra incredulidad. En el versículo 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Y no podrás qué, iglesia? No podrás hablar. Diga, el primer patrón se llama sentirse impotente. Ese es el primer patrón. Sentirse impotente es sentirse incapacitado. Sentirse que usted no puede hacerlo. Porque Zacarías estaba acostumbrado ¿a qué? A hablar. Y ahora no poderlo hacer. Se siente incapaz. Se siente tan impotente de no poder hablar, de no poder comunicarse, de no poder hacer las cosas que día a día hacía. ¿Alguna vez usted se ha sentido impotente? ¿Alguna vez usted se ha sentido incapaz? Y aún más, porque Dios le marca el tiempo en el versículo 20, le dice: hasta el tiempo tú volverás a hablar. Es decir, en la impotencia Dios va a trabajar en nosotros la paciencia. En la impotencia Dios va a trabajar en nosotros el tiempo para que nosotros esperemos. Y como he dicho, a ninguno le gusta esperar. Pues la impotencia nos va a llevar un poco más allá, y ese es el segundo patrón. Y lo hallo en el versículo 22. Dice: pero cuando salió, no les podía hablar. Eso se llama frustración. Es el siguiente patrón. Después de la impotencia viene la frustración. Porque Zacarías intentó, dice, pero cuando salió no les podía hablar. Ese podía hablar me enseña, me quiere dar un mensaje que él intentó hablar, pero no pudo. Y eso trae frustración.
de la impotencia a la frustración. Y la frustración es que ya no puedo hacer lo que antes hacía. Que ya no tengo los mismos recursos que antes tenía. Usted no piensa que el pueblo, por ejemplo, el pueblo vecino, usted no piensa que ellos están frustrados. Aquellos que están acostumbrados a ir a las playas, aquellos que están acostumbrados a comprar de más, a comprar y a estrenar carro cada mes, no sé el tiempo que yo lo estrenaban, y ahora no se sienten frustrados porque ahora no lo pueden hacer. ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado con algo que usted ha intentado pero no se puede hacer? Y Zacarías se sentía frustrado. Y la frustración viene por medio de Dios. Aquí estoy hablando que Dios provocó estos agentes. Y la frustración viene, ¿sabe para qué? Para que nosotros valoremos el costo de lo que hemos perdido. Zacarías era un sacerdote. ¿Cómo es posible que un sacerdote ore a Dios, crea a Dios, pero no crea para él? Yo por mucho tiempo creí en las restauraciones de muchos hogares, por mucho tiempo. Creí en la restauración de los drogadictos, creí en la restauración de aquel que está y ha dejado a su esposa. Yo creí en la restauración, yo creía, pero cuando llegaba a mi casa y veía a mi papá y mamá, yo no creía que Dios iba a intervenir ahí. Yo decía, no, esto se ve como imposible. Y muchas veces nosotros creemos para los demás, pero no creemos en lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Vemos que es posible para los demás, pero para nosotros no es posible. Vemos que para los demás sí se puede cumplir el sueño, pero para nosotros no se puede cumplir. ¿Alguna vez usted no se ha sentido así de frustrado? Y Zacarías era uno de ellos. Era de bendición para el pueblo, pero él se sentía, se veía tan incapacitado que Dios podía hacer algo con él. Y en el versículo 23 voy a mencionar el tercer patrón. Y dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a donde, iglesia, a su casa. Diga, se encerró. Claro. ¿Por qué se encerró? Porque fue rechazado. El sacerdote debería hablar, y si él no habla, ¿cómo va a orar? Como que usted tenga un impedimento y vaya a su empresa y que usted use sus manos y un momento a otro sus manos ya no sirven. ¿Usted cómo va a trabajar? ¿Usted qué va a hacer? Pues se va para su casa. ¿Sí o no? Se va para su casa. Eso pasó con Zacarías. Zacarías, al no poder hablar, estaba tan frustrado que dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo para qué permanezco aquí? Y se fue para su casa. El tercer patrón se llama encerrarse. Y muchas veces Dios provoca el encierro. ¿Sabe para qué, iglesia? Para que nosotros reflexionemos. ¿Aló? Para que nosotros reflexionemos. Es importante que nosotros reflexionemos. Yo quiero que me acompañen hasta el versículo 63. Este capítulo es largo. Y en el versículo 63, no solamente Zacarías quedó mudo. En este verso, Dios me enseña, no lo hice literalmente, pero puedo deducir y puedo concluir que también Zacarías perdió el oído. Quedó sordo y también quedó mudo. Dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, pidiendo, si usted lee el versículo 62, perdón. Entonces preguntaron por señas a su padre. Si él escuchaba, ¿por qué no le preguntaron por medio del vocabulario? ¿Por qué fue por medio de señas? En las versiones de estudio, en la versión plenitud, por ejemplo, dice que probablemente él también quedó sordo. Pero ¿sabe? Dios provocó que él quedara sordo. No solamente quedó mudo, sino que también quedó sordo. ¿Y sabe dónde estaba? Estaba encerrado. ¿Sabe por qué muchas veces Dios permite que nosotros quedemos mudos y sordos?
y que vayamos a encerrarnos. ¿Sabe por qué, iglesia? Pregúntese. ¿Por qué Zacarías quedó sordo? Diga convicción. Convicción. Y la convicción viene por lo que nosotros hacemos. Zacarías era un sacerdote, pero él no tenía la convicción que Dios lo había escogido. Usted y yo somos siervos de Cristo y muchas veces no tenemos la convicción al llamado que Dios nos ha entregado. ¿Qué es convicción? Convicción es seguridad, es certeza. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción es saber lo que Dios va a hacer conmigo y saber que Él lo va a cumplir. Eso es estar convencido. Y muchas veces nosotros somos padres de familia, ejercemos un ministerio, pero ni siquiera nosotros nos convencemos del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Ni siquiera nosotros nos convencemos de la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y Zacarías necesitaba convicción, y la convicción fue lograda por el encierro. ¿Por qué el encierro? Porque él dejó de escuchar y dejó de comunicar sus temores, dejó de escuchar lo que la gente le decía. Y cuando usted deja de escuchar lo que la gente le dice, cuando usted deja cuando usted no pueda expresar sus ideas, cuando usted no pueda expresar sus sentimientos, sino que usted está encerrado, Dios permite ese proceso para que usted reflexione. Y las palabras de Dios comienzan a resaltar en tu corazón y en mi corazón. Y fue tanta la convicción que tenía Zacarías en ese periodo de 9 meses, que cuando le preguntaron, ya Juan había nacido, ya habían pasado 9 meses. Ahora sí, el versículo 63 dice: y pidiendo una tablilla, porque la gente le quería decir cómo se va a llamar el niño. La gente no sabía que el niño se iba a llamar Juan. ¿Cómo sabía si él no? Cuando el ángel le dio la visión, él quedó mudo. La gente no sabía, la gente estaba contenta porque Elizabeth había dado a luz, pero Elizabeth sabía que el niño se llamaría Juan. Y cuando le preguntaron, ¿por qué Juan? Si nadie de tu descendencia se llama Juan. Póngase a pensar, si Zacarías estuviera para ese tiempo, pierde lo que Dios le había dicho, pierdes el propósito y la identidad que Dios le había dado. Pero Zacarías, como estaba encerrado, él tenía la certeza y la seguridad de lo que Dios le había ya entregado. Y cuando le quisieron colocar, no, vamos a llamarle Zacarías, le preguntaron a Zacarías si le querían llamar así, y Zacarías dijo, pues no podía hablar, ¿no? Zacarías mandó a traer una tablilla y escribió en la tablilla. ¿Dónde? Usted para escribir, ¿qué utiliza, iglesia? Usted utiliza sus manos. Las manos son nuestro hacer. Representa que para terminar el tiempo de mudez, el tiempo de sordera, nuestro hacer tiene mucho que desear. Si usted comienza a tener convicción en su hacer, Dios va a permitir que tú comuniques lo que está en tu corazón. Y eso fue lo que hizo Zacarías. Escribió Juan, así se va a llamar el bebé. Y apenas escribió Juan, es su nombre, dice que todos se maravillaron. Y en el versículo 64 dice: y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y cuando la gente lo escuchó, tenía 9 meses que no lo escuchaba, ya no conocían la voz de Zacarías, pero cuando volvieron a escuchar la voz de una persona convencida, de una persona que tenía convicción, ¿sabe qué pasó con ese mensaje? Comenzó a ser famoso, comenzó a ser reconocido en todas las aldeas, comenzó a ser reconocido en todas las ciudades, porque sabía que había nacido algo grande, algo poderoso. ¿Quieres que tu familia, quieres que tu empresa, quieres que tu vida, que tu ministerio llegue a ser reconocido ante las personas? No para darte la gloria a ti, sino para darle la gloria a Dios.
debes comenzar a hacer las cosas con convicción. Debes comenzar a hacer las cosas con certeza. Si tú eres un padre, toma la responsabilidad de un padre. Si tú eres un empresario, pues sé un empresario. Si tú eres un educador, pues prepárate como educador. Si tú eres un profesional, comienza a ser convencido de lo que Dios te ha entregado. Porque muchas veces pensamos que Dios no nos lo ha entregado a nosotros, y eso es una mentira. Y el encierro provocó que Zacarías comenzara a hacer las cosas con convicción. Si tú eres un hijo de Dios, pues comienza a tener convicción de su llamado. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, comienza a actuar con convicción. Es la única forma para que la gente vea lo que Dios está haciendo con nosotros. Y así fue. Zacarías terminó su proceso de incredulidad porque él aprendió a tener convicción. Y la convicción vino cuando él no escuchó a las demás personas y ni siquiera comunicó lo que había en su corazón, sino que él se encerró. Y yo te quiero decir lo siguiente, iglesia: es un tiempo de alumbramiento, es un tiempo que van a hacer algo grande, es un tiempo de nacimiento, y Dios desea que tú estés convencido de lo que Dios está haciendo en tu casa y en tu familia. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y a mí este mensaje me dio un cachetadón. Y Dios me decía: Anderson, debes tener convicción. Y para tener convicción, iglesia, debes dejar de escuchar. Dejes de dejar de ver, porque Zacarías estaba ¿dónde? Estaba encerrado. Muchas veces nosotros escuchamos, ¿y sabe qué escuchamos? No se puede. Y a veces vemos que es imposible, pero el encierro va a provocar que nosotros tengamos convicción. Hoy tú vas a escribir en tu familia. Tú vas a escribir sobre tus hijos. Ustedes serán unos profesionales. Ustedes serán hombres de bien. Ustedes serán hombres empresarios, buenos profesionales, buenas personas. Usted se va a casar, usted va a tener buenos hijos. Usted tiene que ser el primer convencido, porque eso es lo que Dios quiere. Debe dejar de tener miedo, porque el miedo no viene de parte de Dios. Dice que el Señor nos ha dado dominio propio. Si tú tienes una empresa, tienes que comenzar a decir: Señor, yo sé que mi empresa prosperará. Yo sé que yo haré sucursales. Yo sé que yo crecerá. Y esa empresa va a ser conocida en toda la nación. En todos los barrios va a haber una sucursal. Tienes que estar convencido de lo que Dios te ha dado. Si tú eres un empresario, yo sé que Dios me va a abrir puertas. Yo sé que Dios me va a llevar a lugares. Y así sucesivamente. Si eres un padre, una madre de familia, necesitamos tener convicción, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy, Señor, tú quieres que este tiempo nosotros tengamos convicción. Perdónanos porque muchas veces dudamos, Señor, de lo que tenemos. Dudamos, Señor, y solamente vemos incapacidades, a pesar que hayan deseos, a pesar que hayan sentires en nuestro corazón. Decimos: sí, sería muy chévere comprar esto, tener esto, sería muy chévere hacer esto, pero yo no puedo. Muchas veces eso está en nuestro corazón. Pero déjeme decirle, hoy Dios te visita, y hoy Dios quiere que tú estés disponible y tú tengas convicción. Qué raro porque el mismo ángel, el ángel se llama Gabriel, aquel que le dio el mensaje a Zacarías, ese mismo ángel también visitó a María, y a María no la dejó muda, y tampoco sorda, y tampoco la encerró. A María le dio bendición y le dijo: tú serás bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Esa fue la bendición del ángel. ¿Sabe por qué? En Zacarías fue diferente y en María fue diferente, siendo el mismo ángel, porque uno estaba disponible y el otro no.
nuestra disponibilidad hará que nosotros pasemos procesos o hará que nosotros seamos doblemente bendecidos. Porque Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no ven, pero creen. Se lo dijo a Tomás, porque Tomás dijo, si yo no tocare el costado, si no tocare la llaga, si no tocare su herida, yo no creeré. Y qué tristeza que Zacarías tuvo que ver el nacimiento de su hijo Juan y tuvo que verlo crecer para creer. Hoy te invito a creer. Hoy te invito a creer, iglesia. Hoy te invito que si Dios te visita hoy, esté convencido que Dios no se equivoca y que Dios lo hará contigo. Y si tú no estás preparado, hablando de disponibilidad, pues ya sabes lo que vas a pasar. Impotencia, frustración y encierro. Pero es haciendo que tú comiences a tener seguridad en tu Dios, porque Él no se equivoca. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.